Una cosa diaria es que no cuenta lo que hiciste el día de ayer o lo que has hecho para llegar a donde estás. Si quieres permanecer en lo que estás, tienes que hacer algo hoy y pensar a lo que harás mañana. Porque de lo contrario hay alguien más que quiere hacer lo que haces tú. Entonces tú tienes que seguir siendo competitivo y nunca sentarte en lo que has hecho hasta el día de ayer. Él es Alessandro Merelli, gerente de producción de Pirelli México, una de las plantas más importantes para la prestigiosa empresa italiana con sede en Milán. Estás escuchando Mint Condition, un podcast donde charlaremos con los actores detrás del telón de la industria automotriz y áreas afines. Mi nombre es Alexandre Román, productor audiovisual en It's Mint Films, y juntos conoceremos a las personas que con su liderazgo, trayectoria y talento forman el rumbo de la industria que nos mueve. Estamos en Pirelli México con un invitado de honor, de lujo, con un gran ingeniero que tiene una carrera muy interesante con pasos firmes en la industria automotriz en México y el italiano más mexicano que yo conozco, Alessandro Merelli. Gracias, Alejandro. Tocayo. Gracias por estar con nosotros y gracias por aceptar la invitación a pesar de que tienes muchísimas cosas que hacer en cierre de año y con 1000 cosas como siempre. Un placer estar aquí contigo. Dime, vamos a entrar directo a tema. Cuéntame, ¿qué es lo que tienes en este momento? ¿Qué te tiene ocupado? ¿Qué tienes en tu escritorio? ¿Qué carpeta tienes? Esto tengo que hacer el día de hoy. Como bien dijiste, estamos cerca de un cierre de fin de año, entonces hay que preparar el cierre de fábrica. Esta es una planta que trabaja prácticamente todos los días, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y cuando hay cierre de fábrica hay todo un mundo de informaciones y cosas previas que hay que hacer para hacer un buen cierre sin generar desperdicio, dando los resultados esperados. Y más bien en la fase de cierre también hay otras actividades que son diferentes del día a día y que se tienen que tener organizados para después hacer un perfecto arranque cuando arrancaremos el 2 de enero. Muy bien, ahora, esto es en esta temporada del año, pero ¿qué pasa a partir de que arrancan y de ahí para adelante? Bueno, hay un trabajo que siempre es un trabajo de importancia y un trabajo de urgencia, ¿no? El trabajo de urgencia es que tú tienes que controlar el día a día los resultados, los targets que tú tienes y analizar las desviaciones para prevenirla y poder evitar que vuelvan a incurrir. Y la parte importante es, analizando estos datos, entender qué tienes que hacer en el mediano y largo plazo para proyectos de mejoras, actividades y dónde tienes que aportar los cambios necesarios para dar los mismos resultados. Ahora, ¿cómo se dan estos cambios? ¿Son graduales o hay una manera de hacerlos que se ven inmediatamente? Normalmente cada proceso tiene un impacto inmediato por una buena porcentaje cuando tú empiezas a seguir algún proyecto y después para reducir la parte final es donde hay muchas más actividades. En proyectos de mejora normalmente tan solo empezando a medir, ¿no? La historia enseña que ya empiezas a tener resultados inmediatos. Y después, claramente, dependiendo de los targets, de los tiempos y de a qué nivel queremos llegar, ahí entran mucho más recursos, actividades, y estudios, análisis e involucramiento de la gente. Muy bien, ahora todo el mundo conocemos a Pirelli, es una de las marcas más reconocidas, no solamente de la industria, sino a nivel mundial. O sea, yo creo que han de estar dentro del top 20 o top 10 de marcas, de los logos que tú ves y, ok, sabes a lo que hacen. Pero seguramente, como muchas otras empresas, tienen algo que la mayoría de la gente no sabe. ¿Qué podría ser eso en Pirelli? Bueno, podemos decir, no sé si lo saben o no, pero Pirelli en su historia, en sus 150 años de historia, ha hecho muchas cosas y hasta hace algunas décadas tenía muchas más productos en su portafolio. Tenía una planta para cables, una división para cables, hacía mucho más productos de hule, etc. En los últimos años la especialización y la fuerte tendencia a ser líderes en la parte premium nos ha llevado a separar actividades y a vender esta parte de actividades y ahora nos quedamos con productos muy claros que son la parte de neumáticos. Entonces ahora nos dedicamos solo a la parte de neumáticos, que es para automóviles y
pasajeros, SUV, automóviles, la parte de motocicleta, y desde hace 1 año y medio, 2 años, hemos ingresado de nuevo al tema de las bicicletas, siempre bicicletas, siempre de alto valor. Claro. Entonces nuestras principales actividades ahora están muy focalizadas en lo que son llantas para automóviles, motocicletas y bicicletas. ¿Y siempre pensando en el mercado premium? Siempre pensando en el mercado premium. La visión que tenemos nosotros es estar en el mercado de alto valor, o alta gama o premium, como tú bien dijiste. Bien, ahora, ¿qué significa para ti, como colaborador de esta empresa, estar en esa empresa con tanta historia? O sea, ¿qué te llevas tú al final del día, volteas y dices, wow? Bueno, como tú bien dijiste, yo soy italiano, yo estoy en México desde hace el 2005, pero claramente mi corazón es italiano, y trabajar por una compañía italiana reconocida en el mundo es un orgullo, por empezar, para mí. Y es una compañía, como tú bien dijiste, que no solo se reconoce en el mundo, más se reconoce en el mundo por su alta calidad. Como podemos ver aquí atrás de mí tenemos un carro de Fórmula 1, una réplica de la Fórmula 1, y es un poco nuestro brand, saber que cada vez que tú vas en el mundo viendo este tipo de carrera, lo ven en todo el mundo, cuando vas a las competiciones o cuando lo ves tan solo en televisión, aparece la marca donde tú trabajas. Es un orgullo para mí enorme como trabajador de Pirelli y también como italiano. Seguramente debe ser algo así como que ves la tele y dices, yo estoy ahí. Algo así. Como que mi trabajo está en esas llantas, en esa carrera. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, qué es lo que tú haces, cómo es tu día a día? ¿Qué es lo que tú haces, tu función principal aquí en esta planta? Bueno, he pasado por todo el crecimiento de esta fábrica, porque además, como orgullo, puedo decir que he estado aquí desde el día número 1, desde que la planta todavía no existía, que era en papel. Entonces he pasado a través de todo el proceso de greenfield, de crecimiento, de contratación, de arranque de fábrica, hasta llevar ahora a producir la llanta que producimos al día, ¿no? Verso toda la variedad, la etapa 1 millón, 5 millones, 20 millones, etc. Entonces ha venido cambiando mi día a día de trabajo, porque la responsabilidad ha venido cambiando. En el inicio yo tenía a mi cargo toda la planta, más la parte de planeación, la parte de Industrial Engineering, y en el curso de los años, claramente creciendo y habiendo crecido abajo de mí el equipo para poder tomar ciertas posiciones, hemos promovido y hemos separado las funciones, y en los últimos años he dejado primero la parte de Industrial Engineering, después la de planeación, y ahora tengo a cargo 3 de las 5 mini fábricas que tenemos aquí en planta. Entonces mi día a día se enfoca desde la parte central de la fábrica, la parte de confección, hasta la parte de acabado, donde controlamos y entregamos las llantas. Entonces mi día a día es enfocado, empiezo normalmente a las 7 de la mañana, a las 7:30 la primera junta con la parte de dirección para analizar un poco las desviaciones de lo que ha pasado el día anterior, pero no tanto para ver los muertos, como dijimos nosotros, para ver qué ha pasado, más que bien es para prepararnos a cómo afrontar bien el día y cómo prevenir las cosas. Después de esta primera junta de alineación, igual tengo la junta con mis chicos a las 8:30 de la mañana, donde recolecto todas las informaciones y nos integramos con las otras mini fábricas, y a las 9:10 de la mañana tengo la tercera junta, la última formal del día, con la dirección, donde reportamos los principales problemas que no se han podido resolver y las preocupaciones para lo que es el resto del día o de la semana. A partir de ahí es el seguimiento del piso, es el seguimiento con mis colaboradores, son las actividades de proyectos específicos, actividades que son saltuarias diariamente revisamos temas de seguridad, que es muy importante para nosotros, los proyectos de mejora y lo más importante, ¿no? Hablar con nuestros chicos, con nuestra gente, con nuestro equipo, porque estamos hablando de una planta que tiene 2.800 personas con toda su estructura, entonces la parte importante son las personas, al final de cuentas. Sí, totalmente. ¿Cómo es que tú lideras a tus equipos, tus diferentes equipos en estas 3 mini fábricas que comentas? ¿Cuál es la mejor manera en la que tú consideras y que tienes los buenos resultados? Mira, en los años he aprendido que no puedes tener un solo estilo de liderazgo, porque te topas y tienes enfrente de ti personas que necesitan diferentes estilos de liderazgo. El mío personalmente yo creo que va entre la parte de coaching, cuando yo tengo ya una persona madura, un equipo maduro, que solo hay que orientarlo, guiarlo y saber que tienen en tu lugar la persona que se pueden acercar para
consejos y para saber si están por el rumbo correcto. Y otras veces soy más provocador. ¿Por qué? Porque quiero provocar los cambios, quiero provocar que las personas que a veces se sienten todavía tímidas para tener este liderazgo sientan que sí se puede, y entonces empujo con ideas que pueden ser innovadoras, provocativas, para decir ¿por qué no? Entonces también el estilo de liderazgo desde mi punto de vista cambia en función del equipo que tú tienes en este momento con la persona con que trabaja. Una de las cosas que pero yo siempre le digo, y esto exijo también a mi gente, es la parte de ¿cómo podemos decir? La sinceridad. Nosotros sabemos que hacemos miles de trabajos al día, nuestro multitask es enorme. En el hacer muchas cosas puedes incurrir en errores, una mala análisis, una mala toma de decisión. Lo que yo pido siempre es la sinceridad. Podemos equivocarnos, pero nunca podemos mentir o nunca podemos omitir de decir qué pasó. Si lo hacemos de forma transparente, yo me equivoco miles de veces al día igual, es la forma mejor para analizar, entender, tener el compromiso del apoyo de la persona que te puede ayudar para que no vuelvas a caer en el mismo error. Si algo intentas ocultar para evitar esto, volverás a caer en el mismo error, entonces sí son problemas. Y seguramente vendrán consecuencias no solamente para esa parte del proceso, sino para toda la línea, ¿no? Ahora, ¿cómo es que, si por ejemplo, si nosotros tuviéramos que preguntarle a un colaborador tuyo, ¿qué crees que nos diría sobre tu manera de cómo coacheas o cómo diriges? Tengo miedo. Sí. No, yo creo que dirían que soy muy estricto. Yo soy muy estricto, muy exigente, pero creo, pienso también por feedback que me han dado, que en final soy justo. Entonces exijo y creo exigir lo justo de lo que sé que pueden dar. A veces los estimulo porque sé que pueden dar más que esto, y exijo que vayan adelante, que no se sienten en su área de confort. Entonces yo creo que dirían que soy muy exigente, muy estricto, pero siempre muy transparente y justo. Sí, de hecho... Esto espero. Sí, seguramente que sí. De hecho, en alguna ocasión que hemos venido a hacer proyectos aquí de producción y todo esto, entre pasillos de repente escuché a alguien que decía tienes que ir con Merelli, así de Merelli. O sea, era así como que hay que tener, no cuidado, pero o sea, sabían que es algo serio, ¿no? Y eso habla, lejos de decir, de hablar mal de alguien, es al contrario, es como que con esa persona hay que hacer las cosas bien, ¿no? Y siento que esta empresa es mucho el reflejo de eso, de que las cosas se hacen bien, y por eso tienen los clientes que tienen y tienen la percepción general que todo el mundo tiene, ¿no? Sí, exactamente es esto. El nivel de exigencia lo definimos nosotros. La calidad no se da por resultado final por casualidad. Se da porque nosotros, y yo espero que cada uno de nosotros entienda que tenemos que hacer las cosas de la mejor forma. Entonces no se trata solo de hacerla más o menos. A cualquier nivel tenemos que ser muy exigentes y saber que a veces si quieres hacer algo tienes que también que lucharlo de la forma correcta. No es cuestión de venir a pedir. A ver, me lo pides porque te lo cuestiono. Si tú me convences, quiere decir que tienes argumentos y lo has preparado bien y realmente estás pidiendo algo que necesitas. Si yo mismo con 2 preguntas que te hago te das cuenta que las cosas no las has pensado bien, pues no puedo aceptar la propuesta. Entonces esto es lo del Merelli, creo que te dicen, porque normalmente exijo y pido que sean a este nivel. Como siempre yo le pongo un ejemplo, si tú me estás pidiendo algo y si fuera tu dinero, ¿lo gastarías? Digamos que no sea el dinero de la compañía, ¿lo gastarías así? ¿Lo cuidarías? ¿Podría ser algo mejor con un costo menor? Esto es lo que normalmente digo a mis chicos para que siempre piensen como si fuera de su bolsillo. Es un poquito como implantar esa mentalidad que ahorita está tan de moda, ¿no? Del startup, del entrepreneur, del emprendedor, de, pitchame tu idea. Y si con 2 o 3 preguntas todavía no tienes una respuesta clara, vuelve a trabajar tu proyecto en tu mente o lo que sea y vuelve a pitchar, y así hasta que lo tengas todo muy claro. Así es. Ahora, algo que es bien importante con lugares o empresas que tienen un nivel de exigencia y que tienen como la excelencia como meta es qué espacio hay para la experimentación y los errores.
Bueno, nosotros estamos en un mercado que es muy competitivo y somos un producto de seguridad, entonces no es que podemos experimentar cualquier cosa sobre lo que es el producto, pero sobre la metodología, sobre lo que son, cómo hacer lo mismo con menos, cómo poder hacer mejor ciertas cosas. Sí hay muchas áreas, es una planta que tiene diferentes tipologías, automación, partes manuales, entonces hay muchísimas cosas donde uno puede experimentar y aplicar sus carreras de ingeniería industrial, mecánica, mecatrónica o de productividad, etcétera, etcétera. Entonces sí hay mucha posibilidad de experimentar, siempre que pero sea bajo tema de seguridad para las personas y para cuando hablamos del producto, calidad y seguridad del producto, definitivamente. Tú, en tus grupos, en tus equipos de colaboradores que tienes a tu cargo, ¿generas o das pie para el conflicto saludable? O sea, para el hecho de que ellos mismos generen sus propias soluciones. Mira, he venido un poco cambiando también esta parte porque en los primeros años nosotros hemos apostado a mucha gente joven. Entonces muchas veces era la primera experiencia o la segunda y entonces en un inicio no podía yo dejar que se iban con vuelos pindáricos porque llega un momento donde tenías que cerrar, entonces normalmente era yo lo que daba la pauta y la situación. Con el tiempo, estas mismas personas o los nuevos ingresos que en estos 8 o 9 años hemos contratado han aportado mucho más conocimiento y mucho más expertise o lo han adquirido acá. Y entonces ahora sí, ahora llega el momento donde ellos mismos muchas veces son más expertos que tú porque viven más los procesos, el piso, etcétera, y tú te vas con una idea preconcepta y puede ser que sean ellos ahora a decirte ciertas cosas que tú necesitas conocer o ciertos detalles que tú no conoces. Entonces sí, es normal y acepto y pretendo que se confronten entre ellos porque uno, la confrontación quiere decir un interés por lo que estás haciendo. Y si la confrontación es sana, bajo de los respetos, claramente debe llevar a un nivel de resultado y de compromiso entre las personas que da un resultado mejor que al lugar que tienes que hacerlo porque te lo digo, es que tú mismo te estás comprometiendo, estás comprando algo por el cual estás luchando. Entonces la respuesta es sí, me gusta esto. Claramente yo hago un poco el moderador, hasta dónde puedo dejar, hasta dónde de nuevo no quiero que alguien se arroje en sus posiciones, yo solo que escucha y que normalmente después, o no digo que doy la palabra final, pero si no se da sola y no hay un acuerdo, entro yo como toma de decisión final. Cuando alguien propone una idea, un cambio de metodología o una pequeña mejora, lo que sea, ¿qué es más importante, el qué o el por qué? El qué y el cómo. Okay. El por qué lo puedo entender pero en la explicación inicial. Y el qué. Y el cómo lo quieres hacer. Porque lo que siempre tienes que considerar que puede ser algo que parece muy bueno en corto plazo. Pero siempre pienso, ¿y esto se va a sustentar? ¿Esto va a durar en el tiempo o es algo que sales del apuro para resolver un problema y le generas otros que un día de mañana lo tenemos que corregir? Entonces el cómo es algo que debe ser pensado en el futuro, en la visión, en la sustentabilidad. Claro. Si hago una mejora, debe ser una mejora que no me dure hoy, un día, una semana, un mes. Debe durar por el resto del tiempo hasta que una mejor idea, una mejor solución pueda ser implementada. ¿Y siempre están abiertos? Absolutamente sí, es la ruta de Deming, siempre es un ciclo continuo. Ahora, hablando de cambios, ¿qué pasa con esta manera de, como todo está cambiando, no, ni siquiera rápidamente, sino exponencialmente? ¿Cómo cambia la manera de estar al frente de un equipo? Digamos, ¿cuál es el status quo del liderazgo hoy en día? No, esto no sabría darte una respuesta sobre esto. Lo que puedo decirte es que siempre más tengo gente muy impaciente. Yo tengo 48 años, he llegado a la posición que son a través de paso por paso, step by step, aprendiendo, equivocándome, pero siempre de una forma, de una cierta forma sí ambiciosa, pero también al paso con los tiempos. Hoy te encuentras gente que a los 22, 23 años tiene una inquietud que quiere, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué tengo? Y yo digo, espérate, todavía no has aterrizado lo que estás aprendiendo, eres muy fresco todavía, tienes sí la noción muchas veces de buena escuela y de buenos conocimientos teóricos,
pero no te has topado con todas las situaciones que puede haber pasado para decir cuál es mi siguiente paso. Entonces me encuentro con tener que frenar muchas veces gente que piensa estar listo para el siguiente paso, y no lo hago para limitarlo, que lo hago para no quemarlos, porque tengo miedo que piensa poder estar listo para el siguiente paso, pero todavía le cuesta trabajo o no se dan cuenta que todavía no tienen aterrizado el paso número 1. ¿Y cómo mantener esa chispa? O sea, no apagar esa chispa y seguir con la inercia. Por supuesto, hay que seguir dando la visión, decirle dónde puede llegar, decirle que mañana están en mi lugar o van a ser mis jefes un día de mañana, porque es normal, el proceso natural de la vida, pero que tienen que saber vivirlos paso por paso, y le hago ver los pros y los contras de brincarse estos pasos. Claro, ahora, ¿cómo es la manera de vivir el día de hoy? El liderazgo, por así decirlo. Y estoy enfocándome en liderazgo porque al final de cuentas estamos en una industria y en un mundo en donde ahora resulta que todos tenemos que ser líderes. Es como esta explicación del cliente interno y el cliente externo. La otra vez escuchaba una anécdota en la que le decían a personas del aseo en una empresa, les habían armado una conferencia y les preguntaron, ¿quién tiene clientes? Y nadie levantaba la mano, ¿no? Y total que le decían, oye, ¿tú para quién limpias? Bueno, pues para los administrativos. Entonces ellos son tus clientes. De alguna manera ese es el liderazgo que tienes que aplicar en eso. Lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer muy bien. ¿Cómo es que esto se traslada? Mira, es un buen punto lo que dices. Nosotros aquí atrás, por ejemplo, tenemos una pared que habla de la visión de Pirelli y de los valores principales de Pirelli. Hay 6 valores que nosotros hemos definido, y en uno de los valores también hablamos del liderazgo. Y al lado dijimos liderazgo, toda una serie de comportamientos, pero lo más importante dijimos, todos somos líderes. Esto es la parte clave de todo esto. Exactamente, todos somos líderes, quiere decir que el liderazgo no es lo que tiene la jerarquía o lo que puede tomar la decisión. Todos somos líderes lo que hacemos en el día a día. Cada quien tiene sus responsabilidades, cada quien tiene su rol, pero todos somos líderes en lo que hacemos. Y esto es la idea de no imponer, mas de hacer comprar a las personas que se sientan, se crean que cualquiera sea su trabajo, desde el primer día sí tiene interacción con los demás, sí tiene funciones que definen si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal con su comportamiento. Entonces, exactamente la parte del liderazgo, nosotros interpretamos que todos tienen y pueden aportar, y no porque alguien se lo dice, ma porque definimos toda una serie de comportamientos y de valores, entre los cuales el liderazgo es uno de ellos. Ahora, ahorita que mencionas esta pared que dice Passion in Product, ¿qué significa o qué es esto? En esencia, ¿qué es Passion in Product? Passion in Product es un programa mundial que lanzó Pirelli, que es como el sombrero de todos los programas que Pirelli ha venido lanzando sobre el tema de calidad, de involucramiento, productos, etc. Entonces nosotros lo hemos lanzado en México hace 1 año y medio, definiendo exactamente una visión, porque Pirelli México hace ciertos tipos de llantas por ciertos tipos de clientes, entonces de alta calidad, por un mercado muy difícil que es el mercado norteamericano, y nuestra producción es la mayoría de primer montaje, equipo original, y entonces el tema de cómo lograr estar en el mercado con un cliente tanto exigente no lo dan pocas personas, lo deben dar toda la organización. Passion in Product, exactamente la pasión por el producto, es cómo aterrizar esto a todos los niveles de la compañía, explicándole de forma sencilla, paso por paso, el por qué exactamente el resultado final se da solo si ellos en su pequeño o grande cancha hacen cada quien su parte. Abajo de todo esto se divide en 2 grandes partes, la parte técnica y la parte de las personas. Y sobre todo la parte de las personas entra el entrenamiento, entra el involucramiento de la gente, la capacitación y todas estas cosas que son las que hacen la diferencia. Hacer una llanta pasa a través de muchos pasos y la mayoría de ellos son hechos por las personas. Entonces son muy manuales. Entonces no podemos pretender de dar un resultado final al alcance de lo que quiere el cliente si nosotros no sabemos hacerlo de la forma correcta desde el inicio.
Entonces regresamos al tema del involucramiento, la capacitación a través de capacitación formal, técnica, instructivo de trabajo y también después el control, las auditorías. Todo esto es passion in product. Todo esto es cómo lograr dar lo que el cliente quiere, ¿no? Que es lo que permite tener un trabajo para todos nosotros, porque quien nos paga en este caso es nuestro cliente final. Nosotros hacemos producto de alta calidad, si no damos la calidad, pues no hay trabajo. Así de sencillo. Claro, no hay ventas. Ahora, esto es cambiar un poquito el esquema que se venía manejando en décadas anteriores, que era todo era tecnología y todo era el producto, pero se dejaba mucho de lado la parte humana, ¿no? Al final de cuentas, ¿quién hacía las cosas? Para nosotros, no sé decirte ahora del pasado en sí, pero no, para nosotros es muy claro, es muy evidente. La diferencia la hacen las personas. Nosotros hemos invertido millones en esta compañía, en esta planta, etcétera, pero yo siempre digo a los chicos cuando les doy inducción, a los chicos que entran el primer día medio asustados para entrar a una planta tan grande, digo, ¿quién es el más importante acá? Claro, se miran y después le hago entender, son ustedes. Porque quien hace la diferencia entre un proyecto exitoso o un fracaso son ustedes. Si ustedes darán los resultados que han dado sus compañeros que han trabajado hasta ahora con target muy exigente, muy alto, en el futuro la compañía seguirá invirtiendo en nosotros y tendremos futuro. Para nosotros, para nuestros familiares, nuestros hijos, porque es una compañía que pretende ver a largo plazo. Y si no damos los resultados, pues podemos generar un fracaso, porque tantos millones invertidos no es tan sencillo permanecer en el mercado si no eres muy competitivo. Y entonces ahí entra el tema donde desde el primer día le hago entender que el más importante aquí no es solo la tecnología, la inversión, el dinero. Somos nosotros hacemos la diferencia, nosotros somos todos. Ahora, ¿tienen datos o alguna estadística en donde se vea el cambio a partir de que este esquema nuevo está funcionando? Sí, nosotros tenemos varios comités que sirven exactamente para monitorear un poco cómo va el rumbo de la compañía a raíz de toda esta nueva implementación y de estos cambios. Yo presido, por ejemplo, el comité de liderazgo. En todas las varias implementaciones de los varios comités, por ejemplo, digamos que lo más relacionado a esto son la parte de liderazgo y de involucramiento y de comunicación. Estos tres comités se hablan mucho y nosotros con ciertos KPI monitoreamos cómo van las cosas. Por ejemplo, todos los programas que hemos establecido, si se están cumpliendo, si se están haciendo de cierta forma, se están dando los resultados con menos accidentes sobre el tema de seguridad, incidentes de calidad, errores. Todo esto son KPIs que nosotros monitoreamos para poder definir si el progreso de este proyecto está en la dirección correcta. Monitoreamos cada mes, nos sentamos con el comité directivos y vemos todos los avances de cómo están dándose estos resultados. Regresándome un poquitito a esta parte que mencionabas de que tú a veces también das como el recorrido a las personas de nuevo ingreso, ¿qué es lo que busca Pirelli en una persona para que se anexe o que se una al equipo? Bueno, yo no es que doy recorrido, yo soy una de las partes de la inducción. Pirelli tiene una inducción muy formal, donde las personas primero reciben un recibimiento y se les va a explicar todas las varias funciones de la fábrica. Yo soy uno de ellos, entonces digamos que la primera semana de ingreso en Pirelli es muy teórica y después hay el recorrido en piso, etcétera, pero hay toda una serie de pasos formales exactamente para que quien entre no se encuentre sin saber dónde está. Entonces, aclarando esto, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que buscan? Okay. ¿Qué es lo que busca Pirelli en una persona? Bueno, Pirelli busca las personas digamos, la buena voluntad realmente y que se entreguen en nosotros, que den lo mejor de ellos, porque hacer llantas no hay una escuela afuera que pueda enseñarte a hacer llantas, entonces siempre le dijimos que aquí va a ser una segunda escuela para muchos de ellos. Siempre dijimos que vienen acá con su expertise, con una cabeza, dos brazos, dos piernas y con su experiencia escolar o laboral, pero todo empiezan con las mismas posibilidades. Cualquier sea el trabajo que está establecido para ellos en un inicio, lo que necesitamos es que se apliquen y no piensen en entender las cosas de forma
forma más o menos. Yo siempre digo, no hacemos cosas más o menos, hacemos las mejores llantas del mundo. Entonces, si no han entendido, levanten la mano, le volvemos a explicar. No se conformen, piensen que pueden hacerlo bien y hasta mejor de lo que le estamos enseñando, porque ellos pueden aportar un día de mañana, cuando serán los expertos en lo que hacen, las mejores ideas para que nosotros podamos tomar de ellos para poder aplicar. Perfecto. Eso realmente está impresionante. Y la verdad es que no todas las empresas tienen esta visión y no todas las empresas tienen como esto como tatuado en su día a día, ¿no? Yo creo que no es ni siquiera una opción. Tenemos que, al día de hoy, la gente no puedes imponerle algo, o se lo compran y ellos creen en lo que hace, se pone la camiseta, como se dice acá, o no se pueden dar ciertos resultados. Ahora, por ejemplo, hablando de la atracción de talento y de todo el talento que siempre hay, cada día hay nuevo talento allá afuera, ¿qué es lo que Pirelli ofrece para que esos talentos lleguen con ustedes? Bueno, Pirelli tiene unas instalaciones de primer nivel, muchas facilidades, como tú conoces aquí, para los trabajadores tenemos transporte, donde lo traen desde sus lugares hasta acá, en los varios turnos de trabajo. Tenemos servicio médico de primer nivel, vestidores, comedor, tenemos plantas de básquetbol, de fútbol, tenemos un gimnasio. Entonces, digamos que tiene muchas facilidades para todos los que quieren trabajar y tener un ambiente de trabajo favorable. En temas de crecimiento, bueno, Pirelli es una compañía que crece, repito, de 1 millón de llantas por año prácticamente desde que estoy aquí, y entonces abre siempre nuevas posiciones, nueva posibilidad de hacer algo arriba de lo que hacías o crecimientos laterales para completar tu formación. Entonces es una compañía que da mucha posibilidad, y para quien llega a un cierto nivel también hay un intercambio con las plantas en el extranjero. Tenemos nuestro corporativo en Milán, que es nuestra casa matriz, donde de ahí nosotros manejamos todo un programa donde tú te puedes postular, y si tienes la ambición de vivir una experiencia al extranjero o desarrollarte o aportar algo para los que son más expertos, hay esta posibilidad de conocer el resto del mundo con Pirelli. ¿Cómo es que Pirelli México se inserta dentro de toda la organización global? ¿Cuál es la percepción de esta planta? Bueno, el mercado de Norteamérica es uno de los mercados más atractivos para Pirelli, uno de los más en crecimiento. Entonces, esta planta, con la parte también de la parte asiática, son las áreas que más crecen y que más están aportando al resultado de la compañía. Entonces, sí, Pirelli, nuestro corporativo, nos ve con un ojo muy especial, porque somos, aparte que somos aquí muy nuevos, estamos en crecimiento, tenemos un mercado en expansión, tenemos un buen profit. Entonces, claramente nos privilegian en tema de inversiones, de crecimiento, respecto a otra realidad del mundo donde prácticamente están en una situación más estancada. Cambiando un poquito de tema, ¿qué fue lo que a ti inicialmente te jaló a Pirelli? Bueno, yo un poco de casualidad también y de suerte. Yo trabajaba por una compañía italiana haciendo rotores, discos de freno por muchos años en compañías italianas, una y otra, y después me mandaron a gestionar una planta aquí en México. Llegué en el 2005 y cuando fue el momento de irme en el 2010, después de 5 años, porque por política llegó un momento que ya me necesitaban también de otra parte del mundo. Yo, por una situación familiar y también de afectos, ya me había acostumbrado mucho a México y busqué la forma de poder seguir desarrollándome, creciendo, quedándome en este país. Y se dio la oportunidad que Pirelli estaba justo pensando abrir una planta en México. Entonces se dieron ciertas oportunidades, me junté con ellos. Yo necesitaba una persona ya integrada de producción que conocía el país, que le hubiera gustado quedarse por largo plazo para poder empezar desde cero. Nos encontramos y de ahí me cambié completamente mi rumbo, siempre en el automotriz, al lugar que ver lo que estaba dentro de las llantas. Ahora lo que está afuera exactamente la llanta. Ahora, ¿qué fue lo que inicialmente te jaló a esta industria? O sea, ¿cuál fue, por ejemplo, de niño, qué pensabas? ¿Qué decías? Yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello.
No, se fue por casualidad, dándose las cosas. Mi hermano empezó a trabajar en una compañía que exactamente hacía discos de frenos y yo muy joven, jalado por él, me metí y empecé desde abajo haciendo cualquier trabajo, desde el montacarguista, el operador, después el inspector de calidad, ya cuando tenía una edad para hacerlo, ya tomar a cargo un primer turno de trabajo, después una posición de asistente del responsable de la compañía, después me fui a una compañía más grande y de ahí empezar de nuevo a jalarme una posición todavía más abajo para volver a crecer de nuevo. Y entonces se dio paso por paso y se dio un poco casualmente. Yo vengo del norte de Italia, donde es Bérgamo, y ahí hay esta grande compañía, la líder mundial de discos de frenos, y entonces para mí fue más natural postularme por trabajar con esta compañía, que es la que después me llevó hasta México. Claro, y a partir de ahí, tu siguiente trabajo fue Pirelli. Sí, dejando esta compañía, ya estando aquí en México en el 2010, dejé esta compañía para entrar en Pirelli. Ahora, ¿cómo es para un italiano casi que naturalizado mexicano por adopción propia, trabajar con otra manera de pensar, con otra cultura, con otra visión del trabajo? Bueno, me costó un poco al inicio, aparte el idioma, que llegué sin hablar ni una palabra de español, pero ya mandado al piso tuve que acostumbrarme. La otra parte fue un poco acostumbrarme a las diferencias y a la forma de trabajar de los mexicanos. Yo me encontré muy bien trabajando con los mexicanos por la grandísima disponibilidad y la flexibilidad que tienen, entonces es un placer trabajar con ellos en muchos sentidos. Por otro lado, me topé con una cultura industrial diferente, y no solo hablando de México, pero también en las diferentes partes del país. Yo empecé en Puebla y después de 5 años vine aquí en el Bajío, y también puedo decirte que hay una gran diferencia cultural sobre la parte industrial de Puebla al Bajío. En el Bajío todavía tenemos que desarrollar una cierta cultura industrial, mientras en Puebla estaba ya más erradicada. Y entonces la parte que me costó, ahora para decirte una anécdota, un chiste, es que yo estoy acostumbrado que cuando te dicen un sí es un sí, cuando es un no es un no. Al inicio todos me decían que sí se podía, que sí se lograba, sí, no hay problema, sí lo entendí. Y a la hora de la hora me sorprendí el por qué no se daban las cosas, o el por qué era un no, en final de cuentas no se podía. Entonces yo tenía que hacer entender que conmigo el sí es un sí, ya lo entendí, ya lo puedo, o sí se va a dar. Un no es mejor dime un no ahora, porque de lo contrario nos quedamos sobre dos niveles diferentes. Y esto para mí es muy cultural. El mexicano no está acostumbrado a decir un no por respeto, por lo que sea, por jerarquía, por cultura, exactamente. Prefiere decir sí se puede. No, si es no, mejor que me lo dices, y si no nos entendemos, mejor que lo volvemos a revisar, y si es un no, prefiero saberlo desde ahora. Esto para mí es un poco un shock cultural, pero lo aprendí rápido, digamos que sí. Un poquito se parece como a la palabra que a muchos extranjeros les genera mucho ruido, que es el ahorita, ¿no? El ahorita, sí, es una de las cosas del ahorita que también me costó en un inicio, pero bueno. Me acuerdo que trabajando en un proyecto en una planta japonesa, me contaba el director que él siempre tenía una discusión con alguien porque no podía entender, o sea, no podía meter en su cabeza el concepto de la ahorita. Decía, es que explícame cuándo es ahorita. Ahorita es en 1 minuto, en 2 minutos, ¿cuándo es ahorita? Un tiempo que va desde ahora al nunca. Al nunca. No, pero también nosotros italianos creo que somos bastante flexibles en esto, y nuestra cultura es muy parecida, y entonces tenemos ciertas cosas donde somos muy similares, y entonces cuestión de pequeños ajustes. Te repito, yo me encuentro muy bien trabajando acá. Ahora, ya estando en Pirelli, la verdad es que se siente un ambiente un poco multicultural, multidisciplinario. ¿Cómo es trabajar ahora en este nuevo esquema con mexicanos y donde tienen gente de Argentina, donde tienen gente de Estados Unidos, donde tienen gente de muchos lugares, todos metidos aquí?
Sí, es bastante chistoso. Buscamos, por ejemplo, que el idioma sea el idioma español para todos. Después en junta empezamos o switchamos en inglés o caímos otra vez en el italiano. A veces un poco de portuñol, un poco de todo. Hemos tenido gente de Inglaterra que nada, no logra salirse de su idioma. Entonces cuando era la gente la junta con ellos era puro inglés. Y es enriquecedor, es bonito, porque también ves otra forma de trabajar y cada quien tiene su peculiaridad. Por ejemplo, la precisión de los alemanes, el sarcasmo, el humor de los ingleses. Entonces se vuelve realmente un ambiente que es como viajar en el mundo estando en tu día de trabajo. Esto es bastante chistoso. Y ahora, ¿eso cómo se traduce la manera de bajar los proyectos, de estar en piso? ¿Cómo se traduce todas esas influencias en el día a día? No, es una grandísima oportunidad. El hecho de tener personalidad de diferentes partes del mundo, con historias diferentes, con cultura diferente, forma de atacar las cosas, es enriquecedor, porque hay que sacar lo mejor de cada quien. La flexibilidad de un mexicano y un italiano, la especialización de los alemanes o de los ingleses, también la capacidad del brasileño de hacer ambiente. Entonces, yo creo que esto es un plus y no debe verse como un estorbo por ejemplo, barreras de idiomas, etc. Pirelli está desde hace muchísimos años en todo el mundo, entonces creo que la cultura Pirelli es algo muy normal, tener que relacionarte a diferentes culturas. Entonces yo creo que lo estamos haciendo bien, y para un mexicano que se encuentra y ve toda esta forma de hacer las cosas, creo que es buenísimo porque ve que hay diferentes formas de afrontar el mismo tema o el mismo argumento. Y es un poco como cambiar esta concepción que se tenía de yo lo sé todo a yo lo aprendo todo. ¿Cómo pasa ese switch aquí? O sea, ¿cómo lo ves tú en el día a día en una persona que recién salidita de la universidad y que cree que lo sabe todo, a decir, es que no lo sé todo, lo tengo que aprender todo? Mira, tan solo cuando entra en una planta como esta, que es de 200.000 metros cuadrados techados, se dan cuenta que tan solo para aprender todos tardará años. Tan solo entrando con un solo vistazo te das cuenta de lo que es realmente tocar el piso. Y pues sí, no puedes pensar saberlo todo. Yo después de muchos años siento que de llanta conozco todavía muy poco. Conozco la metodología, aprendo a conocer las personas, pero los expertos son los que trabajan en cada singular proceso. Ellos son expertos. Después arriba de ellos hay toda una pirámide, pero pensar que uno sepa de todo en una planta, en un ambiente como esto, es imposible. Literalmente es imposible. Cada quien debe especializarse en una parte, en una rama, después puede explorar otras cosas, descubrir que le gustan y dedicarse a otras cosas, pero es casi imposible pensar que serás uno que sepa de todo. No, es imposible. Ahora, hablando de recién egresados, vamos a hacer un pequeño como juego, por así decirlo, mental, en el que, ¿qué le dirías al Alessandro joven, estudiante, o casi por salir, qué le dirías a ese Alessandro a punto de egresar? Le diría que el mundo está en tus manos, sí, pero que no se da solo porque tienes un título, o solo porque alguien te lo debe, o solo porque viene a una escuela que te ha dicho tú eres bueno, tú eres el mejor. Te lo tienes que luchar, te lo tienes que ganar en el día por día, y habrá problemas, habrá errores, habrá derrotas. Entonces siempre considera que cuando ganas, ganaste, cuando pierdes, aprendes. Entonces de no desmoronarte, de no pensar que eres el mejor, habrá siempre alguien mejor que tú das lo mejor, con sacrificios, con empuje y un poco de suerte, que la vida te sonríe. Ahora, ¿cuáles son uno de esos aprendizajes que tú has adquirido a partir del día a día de estar todos los días trabajando? ¿Qué te has llevado que tú dices, y esto me lo llevo diario? Una cosa diaria es que no cuenta lo que hiciste el día de ayer o lo que has hecho para llegar a donde estás. Si quieres permanecer en lo que estás, tienes que hacer algo hoy y pensar a lo que harás mañana. Porque de lo contrario hay alguien más que quiere hacer lo que haces tú. Entonces tú tienes que seguir siendo competitivo y nunca sentarte en lo que has hecho hasta el día de ayer. Wow. Y eso a final de cuentas es el presente de ni siquiera de esta industria, de todas las industrias.
Es como, por ejemplo, hace poco alguien me decía, no, es que habla el experto en merca porque yo no sé. Y alguien decía por ahí, no, es que todos tenemos que saber de merca, todos tenemos que saber un poco de esto, tenemos que saber un poco de lo otro, porque a final de cuentas el mundo nos está exigiendo mucho conocimiento por todos lados. Y sobre todo, creo que una de las habilidades que debemos de tener ahora es saber aprender y saber desaprender. Ahora, ¿cómo puedes hacer que una persona que ha hecho un proceso, por ejemplo, un colaborador en piso, que siempre está con su propia máquina y que ya la conoce al derecho y al revés, de repente le cambias el modelo o la cambias a otro lugar, ¿cómo tiene que hacer este proceso de desaprender? Bueno, no es que debe desaprender, para mí debe complementar y especializarse en algo más. Entonces empezamos hablando, como tú dijiste, de una parte de obreros. Nosotros primero hacemos todo un proceso donde evaluamos si la persona puede pensar algo lateral o para arriba a través de su historial, de su comportamiento, y le damos la posibilidad de postularse cuando abrimos posiciones. Entonces cuando la persona se postula, lo evaluamos sus conocimientos actuales y vemos por dónde va. No pretendemos que la persona sepa, porque es imposible, la tenemos que formar. En final de cuentas, lo que queremos es que tenga la buena actitud y el buen comportamiento para tener esta capacidad de aprender. Normalmente de una posición aprenden otra, después se vuelven team leaders de otras personas, y lo que queremos es exactamente que tenga ciertas características para poder no tener dificultades en la nueva posición, porque cuando tú lo eliges mal, puede ser que sea muy bueno en lo que está haciendo, pero le va a costar muchísimo trabajo, entonces pierdes de dos lados. Pierdes un buen trabajador para pretender que sepa hacer algo o que pueda llegar a hacer algo que nunca llegarás. Entonces la selección es muy importante. Una vez seleccionado, hay todo un proceso de formación que tienes que darle, todo un soporte de seguimiento, de coaching. Nosotros hemos arrancado un programa que se llama Capitano, lo hemos lanzado algunos años atrás y este año lo hemos relanzado con un Capitano 2.0 que incluye toda una serie de exactamente informaciones que a lo mejor son complementarias a tu trabajo del día a día, a tu especialización. Pero si tú tienes que trabajar con las personas y gestionarlas, debes conocer también todo lo que está a tu alrededor, tu cliente, tu proveedor, toda la parte que puede relacionarse a las áreas de servicio, para poder siempre ser un punto de referencia para tu trabajador. Y entonces esta capacitación es la capacitación que reciben estos trabajadores, que tienen a su cargo después gente y que lo va preparando ya por un día de mañana para ser los futuros, por ejemplo, supervisores, porque ya tendrán un abanico, una posibilidad a su nivel de decir, no solo conozco y soy especialista en mi proceso, ma ya tengo un panorama más amplio y un día de mañana puedo con otra vez una postulación, una selección y una capacitación brincar al otro nivel. Entonces siempre hay una manera de seguir subiendo en la escalerita de Pirelli. Así es. Y regresándome un poquito al punto del programa Passion in Product. Sí. ¿De qué programa o de qué esquema es este cambio? O sea, ¿de dónde proviene para llegar a este nuevo? Bueno, el tema es que, como te estaba diciendo antes, los clientes siguen siendo más exigentes. Las especificaciones que llegan de los clientes siguen siendo siempre más agresivas. La tecnología muchas veces llega a un punto donde más ahí no va. Y entonces, ¿cómo poder permanecer en este mercado dando exactamente lo que quiere el cliente? Era uno de los temas. Nosotros queremos permanecer como los mejores proveedores para nuestros clientes con un producto de mejor calidad. Partiendo de ahí, nosotros en el pasado habíamos lanzado varios programas sobre el tema de calidad, de cómo prevenir errores, etcétera, pero como que eran todo muy fraccionados sobre el tema de producto. Tenemos un gran producto, entonces desarrollo del producto, la mercadotecnia y la parte de cómo controlar los procesos de calidad, cómo involucrar a la gente. Entonces Passion in Product fue, repito, un poco el sombrero o la sombrilla, podemos decir, la sombrilla que abarca todos estos programas, cómo meterlos ahí, con una visión muy clara. Nuestra visión nos dice que queremos permanecer y ser los mejores proveedores de llantas para este tipo de mercado. Y todo lo que estamos haciendo y todos los programas deben ser relacionados a esta visión. Entonces cualquier cosa que hacemos debe ser siempre pensada, va en la dirección de la visión
y entonces podemos implementarla. No va en esta dirección de la visión o de los valores o de los comportamientos que son abajo de esta visión, pues entonces no está con la línea. Puede ser que sea algo muy bueno para el día de hoy o por un corto plazo, pero no va en la dirección que queremos. Y entonces para poder hacer que esta visión sea una realidad, porque muchas cosas tienen que mejorar para que esta visión sea realmente aterrizada y dominada, tú tienes que hacer toda una serie de pasos, de procesos, de capacitación, y debe siempre ser muy claro dónde quieres llegar. Entonces, Passion in Product es exactamente cómo transformar esta visión en la realidad a través de toda una serie de pasos técnicos y sobre las personas. Ahora, esto me comentas sobre la exigencia de los clientes que tienen sobre sus productos. ¿Quiénes son esos clientes? Bueno, para nosotros aquí en México se puede hacer algunos nombres de marcas. Tenemos claramente Mercedes, BMW, la parte mexicana de Volkswagen, tenemos Honda, tenemos Hyundai, tenemos Audi. Entonces son nuestros principales clientes. ¿Y hacia el exterior? Bueno, al exterior tenemos toda la parte de reemplazo de lo que son los equipos originales. Quiere decir que los mismos que compran el carro nuevo después de haber utilizado estas llantas, le tenemos que dar un producto equivalente a aquel que montaron en su carro, porque muchas veces nosotros desarrollamos la llanta como si fuera un zapato hecho a la medida. El cliente nos pide un cierto tipo de llanta por este tipo de carro y lo compra solo con nosotros, entonces está hecho exactamente. Y cuando lo debe cambiar para que el mismo cliente siente el mismo feeling que ha tenido hasta aquel entonces con nuestra llanta, le tenemos que dar una llanta equivalente a la que él tenía. Entonces esto por la parte del mercado mexicano y norteamericano. A nivel mundial, Pirelli se reconoce en toda la planta del mundo para ser los proveedores de los mejores carros del mundo. Ferrari, Maserati, Lamborghini, Porsche, Aston Martin, son cualquier carro que tú piensas que te encantaría manejar, ¿no? Si no lo estás ya haciendo, tú piensas que tiene Pirelli. Y algunos de estos carros tienen solo Pirelli. Entonces, estos son los clientes que el mercado Pirelli tiene en su portfolio. Y van por más. Y vamos por más. Ahora hay la nueva tecnología, los carros eléctricos, donde tú imagínate cuál es la única cosa que tiene contacto, que hace ruido ahora en un carro eléctrico. Es el ruido que hace entre el contacto con la llanta, con el suelo. Entonces, estamos trabajando para estos tipos de carros que tiene un couple enorme porque no tiene una aceleración espantosa y son prácticamente sin ruido. Entonces, un cliente debemos darle a estos tipos de marcas constructoras cierto tipo de llanta que cumplan con estos requerimientos, que antes no existía, por ejemplo. O llantas que tengan tecnología para poder sacar informaciones valiosas para el carro, el manejo autónomo, por ejemplo. Ahora en los carros deben tener sistemas con chip y con todo un sistema que están también en las llantas para poder saber leer y prever lo que puede estar pasando en el camino. Todo esto son tecnologías que hemos implementado en los últimos años, que también aquí en Pirelli Silao, por ejemplo, por una marca, no puedo hacer el nombre por un tema de confidencialidad, estamos produciendo con un sistema de cyber exactamente para que en tu teléfono, en tu pocket lleguen informaciones valiosas, o para el manejo autónomo de los mismos carros que está ya en los próximos días. Y eso implica que en algún punto tuvo que generarse un grupo interdisciplinario para generar esta tecnología. ¿Pero esta tecnología es interna? Bueno, toda la tecnología nueva se desarrollan junto normalmente con exactamente las automotrices, entonces ellos trabajan con nosotros para desarrollar en conjunto estas nuevas tecnologías, porque debe ser algo que será aplicado después en sus carros. A nivel corporativo se define la estrategia, se definen los planes, se desarrollan la parte de research and development, de desarrollo a nivel corporativo, y después se traslada, se aterriza directamente a las plantas como la planta de México. ¿Y este nuevo proyecto que mencionas lo vamos a tener en México próximamente, o ya está rodando en alguna parte del mundo? Ya está rodando. Ya está rodando. Ya está rodando en alguna parte del mundo, digamos en Estados Unidos, por ejemplo.
¿Y hay planes de que esté en otros lugares todavía? Esto dependerá de las casas automotrices. Si quieren ir adelante con esto, definitivamente será algo que vamos a implementar. Como otras casas automotrices han implementado sistemas de control del ruido, como empezaron algunas casas alemanas, ahora ya lo tenemos implementado para Volvo, por ejemplo, o para otras marcas de Estados Unidos. Hemos implementado sistemas de cancelación de ruido a través de un sistema de insonorización de esponjas adentro de las mismas llantas. Son cosas que empezaron algunas casas automotrices y después la extendieron a otras. De la misma forma, Cyber Technology empezó con una y ahora la están empezando a evaluar para implementarla otras casas automotrices. Entonces, es muy probable que vehículos de no tan alta gama puedan acceder a ese tipo de tecnología. Mira, yo te puedo decir que no sé esto, te puedo decir que yo no sé qué carro manejaremos nosotros en 10 años. Yo no sé si tú y yo en 10 años manejaremos un carro híbrido, como ya en Europa es prácticamente todo híbrido ya, o ya será eléctrico, o ni siquiera manejaremos. Puede ser que nosotros solo nos sentaremos y habrá un sistema que nos guiará y que nos llevará de un lado al otro. Y si fuese así, entonces ¿cómo lo hará? Directamente con una tecnología que debe estar ya aplicada en este carro. Seguramente que sí. No sé si supiera cuál es el futuro, hijo, me haría rico, ¿no? Todo el mundo se haría rico. Pero al paso como se están dando las cosas, 10 años en tecnología, 10 años es una brutalidad. 10 años hoy podemos decir que como fueron los últimos 50. Sí, fácil. Pues es tan solo como exponencial, como los últimos 200 años es 1000 pasos. Todo es mucho más rápido, todo es mucho más fast. Entonces hay que estar al paso de los tiempos. Lo que estamos haciendo hoy, repito, no podemos estar sentados en esto. Por esto tenemos una compañía que tiene visión, que tiene esta capacidad de estar siempre al pendiente y estar con el futuro, que es la alta gama, exactamente porque de ahí se desarrollan, como en la Fórmula 1, nosotros estamos muy relacionados a esto, de nuevo, se desarrolla la tecnología que un mañana será trasladada a los carros que tú y yo manejaremos. Esto siempre ha sido así para Pirelli. Ahora vamos a hacer un juego muy rapidito de respuesta rápida, rapidito, y si es necesario, me das tu porqué. ¿Es talento innato o aprendizaje? Aprendizaje. ¿Proactividad o planificación? Planificación. ¿Apegarse al plan o improvisación? Apegarse al plan. ¿Riesgo calculado o resolución rápida de problemas? Las dos. ¿Por qué? Dependiendo de la situación. A veces puedes tomarte ciertos riesgos y a veces tienes que analizarlo. Muy bien. ¿Especialización o conocimiento general? De nuevo, en cierta cosa, las dos cosas. Especialización es importantísima para lo que estás haciendo, pero el conocimiento general es lo que te da la pauta para saber si puedes ir o puedes explorar otras cosas que ni siquiera tú sabías que tienes ciertos skills. Ese es un gran punto. Ahora, y por último, ¿excelencia o perfección? Excelencia. Y puedes decirme, dame tu porqué de la excelencia. Creo que la perfección es una ambición demasiado alta. La excelencia creo que abarca ya un alto rango de lo que puedes hacer o de lo que puedes comprar, recibir, etc. La perfección es un poco difícil definirla para mí. Pero la perfección para mí es algo que no es igual para ti. Claro. De hecho, este proyecto, este podcast, se llama The Mint Condition. ¿Y conoces esa expresión en inglés, Mint Condition? No, por favor, me Mint Condition es como cómo está esto. Si está en excelente estado, está perfecto. Aunque haya tenido un uso o está como de fábrica. Esa es como la descripción. Está en su punto. ¿Qué es para ti tener un proyecto, un trabajo? ¿Cómo lo llevas a esa condición de excelencia? De excelencia. De excelencia. Bueno, a través de paso por paso, midiendo las cosas, viendo que hay una mejora, haciendo benchmark. Por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de confrontarnos
con otra realidad del mundo para saber si somos bueno, malo, medio bueno o somos excelente. Y cuando somos best in class es una excelencia, por ejemplo. Entonces la forma de compararnos con los demás o con la competencia también podemos definir qué es una excelencia hablando de ciertos patrones, comparando, ¿no? Yo digo peras con peras, manzana con manzanas. Y para ti, Alessandro, ¿cómo es lograr The Mint Condition? Bueno, es tener un trabajo y permanecer en este trabajo haciendo algo que te satisface, que te da el gusto de hacerlo, trabajando con la gente, viendo el crecimiento tanto de la compañía como de tu gente, viéndolos a la cara todos los días y ver que están sobresaliendo. Y esto para mí es un placer. Es un placer haber visto gente que empezó conmigo desde el primer día y hoy tienen posiciones gerenciales, por ejemplo. Para mí es un placer haber podido ser parte de su desarrollo. Alguno de ellos elegido directamente por mí, es algo que para mí es un gusto. Esto para mí es el bienestar en lo que haces. Llegar cada día a tu casa diciendo si has dado lo máximo, si estás haciendo lo mejor de ti, es lo que te hace sentir bien. Muy bien. Ahora, en búsqueda de esta siempre buscar la excelencia, ¿hay algún libro, alguna conferencia, hay algo que tú digas, esto puede ser muy valioso para alguien que lo sepa? No lo tengo presente, debería averiguarlo. Yo he tomado diferentes cursos, pero ahora decirte un nombre específico de algún libro no me recuerdo. Perfecto. Pues Alessandro, muchísimas gracias por estar con nosotros y acceder a estar con nosotros en este proyecto. Muchísimas gracias a ti y gracias por la oportunidad. Es siempre un placer poder confrontarme y poder también platicar nuestra experiencia a la audiencia. Muchas gracias. Ojalá que te podamos tener en una siguiente ocasión y que nos puedas ahora sí decir quién es ese cliente que es tan secreto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta este punto del episodio y agradecemos infinitamente a Alessandro Merelli por compartirnos sus ideas y sin duda hay muchísimo que llevarse a casa para pensar y asimilar. Síganos en nuestras redes sociales como It's Mint Films, en LinkedIn, Facebook, Instagram, Spotify, iTunes, Google Podcast y en nuestra página web, itsmint.tv. Háganos saber sus comentarios, nos dará muchísimo gusto tener comunicación directa con ustedes. También, sugiéranos y etiqueten a quien les gustaría que tengamos en este espacio. Nos vemos y escuchamos en un par de semanas.